Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 8 de abril 2022. La vida sigue es nuestra serie de devocionales. Les comparto una curiosa historia que nos ayuda a comprender la muerte. Tal vez es verdad o tal vez es solo una historia en particular y no necesariamente un asunto cultural, pero se dice que los esquimales, a causa de lo duro que es la vida en las circunstancias que ellos viven, practican, y se dice que tiempo atrás, el gerontocidio. Tiene que ver con los viejos, es decir, una especie de eutanasia para despedir a los viejos, dejándolos a su merced para que mueran y no sean carga para ellos mismos ni para la familia. No es seguro de que esto haya sido cierto. Sin embargo, alguien contó una historia en relación a un suceso en cierta familia y pudiera ser que, aunque no sea un asunto cultural, haya acontecido con esta familia. Resulta que el anciano, el abuelo, el mayor de ese núcleo familiar pequeño, un esposo, una esposa, por ahí unos nietos, pero dice que el anciano se despide de sus hijos y sus nietos con estas palabras: déjenme aquí solo, ya no carguen conmigo. Los lobos o el oso comerán mis carnes, pero luego ustedes cazarán al oso o al lobo, comerán sus carnes y usarán sus pieles para cubrir sus cuerpos, y yo estaré siempre con ustedes. ¿Qué les parece esta historia? Algunos dicen que así es como viven o vivían los esquimales tiempo atrás. Algunos piensan que se trata solamente de una historia o de un evento en particular. Independientemente de lo cierto o lo falso de esta historia, la idea es hermosa. Los que se nos adelantan jamás dejan de estar con nosotros. Así lo dice la palabra. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados los que, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y la idea de con ellos siguen es que permanecen acá entre nosotros, sus obras, en sus obras siguen ellos manifestándose y nosotros que conocemos sus obras los podemos ver. Esa es la idea. Apocalipsis 14:13. El devocional de hoy tiene una enseñanza que nos ayuda a reflexionar sobre este tema con sabiduría y fe. ¿Recuerdan? El tema que hoy llega a su fin, esta sección de la serie La vida sigue, esta sección Sobrevivamos al dolor, llega a su quinta parte y es la última. Reflexionemos por última vez en el duelo que el pueblo hebreo experimentó ante la muerte de su líder Josué. Recordemos, es uno de los espías, estratega militar, discípulo de Moisés, sucesor de Moisés, aquel que dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová cuando ya era muy viejo, y aquel a quien alguien tuvo que escribirle el final de su libro y contarnos acerca de su muerte. Leamos una vez más ese pasaje. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad Timnat Será, que está en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Josué 24, 29 al 31. Hoy terminamos el acróstico con el nombre de Josué que hemos usado para puntualizar las enseñanzas. Así que repasemos lo que hemos aprendido con las primeras 4 letras. Jamás, acuérdense que es un acróstico de José, pues la primera letra es la primera letra del nombre de Josué. Jamás olvidemos que un día moriremos. Letra O de Josué. Orientémonos por la eternidad, que nuestra guía sea la eternidad. Número 3, letra S. Sigamos el ejemplo de los ejemplares. Letra U. Usemos la memoria selectiva para atesorar la esperanza. Y bueno, estas ideas, estas enseñanzas, las desglosé en forma precisa en los devocionales anteriores. Si usted está oyendo este devocional por primera vez y tiene interés en completar el cuadro completo, el acróstico completo, debe escuchar o ver los devocionales anteriores. ¿De acuerdo? Están en las páginas, en las redes sociales de nuestra iglesia. He aquí la enseñanza de hoy. He aquí la enseñanza de hoy. Letra E de Josué. Encontremos a Dios en toda hazaña humana. Y si quieren cambio la palabra hazaña por la palabra vida, encontremos a Dios en toda vida humana. Y si quieren la cambio por la palabra duelo, encontremos a Dios en todo duelo humano. La idea es encontremos a Dios en todas partes, en donde quiera que estemos, en cualquier experiencia. El pasaje llama a Josué siervo de Jehová y para evaluar su liderazgo establece este parámetro
y sirvió Israel a Jehová. O sea, su liderazgo se podía medir porque durante todo el tiempo que él vivía, Israel sirvió a Jehová. Y aún muerto, mientras sobrevivían, mientras vivían todavía los consejeros, perdón, los compañeros de él, sus discípulos más cercanos, durante todo ese tiempo, Israel siguió sirviendo a Jehová. Así es que se le evalúa en su liderazgo por esta influencia sobre el pueblo que sirvió a Jehová. Y esto nos remite a una verdad que se aplica a todo sermón, a todo estudio bíblico, a toda reflexión espiritual. Cuando exaltamos las hazañas de un héroe de la fe, en realidad estamos exaltando a Dios. No perdamos de vista eso. Estamos exaltando a Dios. Todo lo que hemos reflexionado en estos devocionales, más que hablarnos de Josué, nos ha hablado del Dios de Josué. Más que hablarnos del pueblo hebreo, nos ha hablado del Dios del pueblo hebreo. Si el pueblo hebreo hubiera tenido su mirada puesta en Moisés, por ejemplo, si el pueblo hebreo hubiera tenido su mirada puesta en Moisés, jamás hubieran aceptado el nuevo liderazgo de Josué. Pero leamos este pasaje en donde se da el paso de estafeta entre Moisés y Josué. Dice la palabra, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esto está en Deuteronomio 31:7. Es aquí donde Moisés, en el nombre de Dios, establece a Josué como el nuevo líder. Si el pueblo hubiera puesto solamente su mirada en Moisés, no hubieran aceptado a Josué. Pero es que Moisés hizo todo lo posible para que entendieran que no era Josué, como no era él, sino Jehová que iba delante de ellos. Y la única cosa que tuvo que hacer para convencer al pueblo para que aceptara a Josué es decirles, así como Jehová estuvo conmigo, va a estar con Josué, no hay problema. Que sea Moisés, que sea Josué, eso es lo de menos. Lo importante es que sea Jehová el que esté con ellos. Como podemos ver desde el mismo nombramiento de Josué, se estableció que era Dios el que iba delante de él. Así que no nos confundamos. Toda hazaña humana, toda bendición que recibimos por medio de un ser humano, viene de Dios. Si nos nace un niño y nos produce un gran gozo y una alegría y un sentido de satisfacción de ser papás, es Dios dándonos esa alegría, ese gozo y esa satisfacción de ser papás. Por supuesto, está usando esos 2,50 kilos, 3,5 kilos de carne hermosa que huele a leche, ¿no? A leche agria, ese pequeño hermoso. Es creación de Dios y sí, ese pequeño nos produce ternura y gratitud, pero es quien nos produce realmente, finalmente eso es Dios mismo que nos dio ese hijo. Apliquemos eso a nuestra vida y nuestros duelos. Y voy a decir 7 cosas importantes, me parece, para terminar no solo este devocional, sino la serie. Número 1. La familia y todos nuestros seres queridos son un regalo de Dios para nuestro bien. Ellos pueden separarse de nosotros, pero Dios, quien nos los dio por un tiempo, siempre está a nuestro lado. Ojo con eso, ojo con eso. Nuestros seres queridos son un regalo de Dios, pero un día se alejan. Sin embargo, aquel que nos lo dio como regalo no se aleja jamás de nosotros. Él sigue presente. Así que pongamos eso en perspectiva. Cuando alguien te da un regalo, tu niño, tu esposo, tu esposa te da un regalo, ese regalo puede quebrarse, puedes perderlo, pero a ese ser que te lo regaló ahí está junto a ti, es Dios. Ese ser que nos da regalos, y esos regalos se llaman hijos, esposos, padres, abuelos, tíos. Un día esos regalos se alejan de nosotros, pero el que nos lo dio, Dios, siempre está a nuestro lado. Número 2, cada vida que Dios pone cerca de nosotros nos revela algo de su amor y su gracia multiforme. Insisto, cada vida que Dios pone cerca de nosotros nos revela de su amor, del amor de Dios y su gracia multiforme. Además de amarles, a esos que están cerca de nosotros por la gracia de Dios, además de amarles, debemos conocer a Dios por medio de ellos.
porque para eso nos los dio Dios, para que lo conociéramos mejor a Él. Cada ser humano que está a nuestro alrededor, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, algo nos revelan de Dios. Los niños revelan ternura, ¿no es cierto? Y cuando van creciendo, revelan sabiduría. Eso dice la Escritura, que Dios puso en los niños sabiduría y alabanza también. Y en los ancianos experiencia. Y en los jóvenes idealismo y poder y ganas de comerse el mundo a mordidas. Y cada vida nos revela algo del amor y la gracia de Dios, la gracia multiforme, así dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así es que además de amarles, debemos conocer a Dios por medio de ellos. Número 3, los seres queridos que se han ido a la presencia de Dios cumplieron un propósito divino. Quedémonos con las enseñanzas que nos impartieron, porque Dios nos los dio por el tiempo que nos los dio, para que aprendiéramos cosas de Él. Número 4, una vida vivida es un proyecto divino que se cumple y la huella que deja es la huella de la gracia de Dios. Lloremos por su ausencia, por la ausencia de nuestros seres amados que se han ido, pero gocemos por el amor de Dios que nos fue revelado. Sí se vale llorar por la ausencia de nuestros seres queridos, pero se vale gozarnos también, porque esa vida vivida fue un proyecto que se cumplió y dejaron una huella de gracia de Dios para nosotros. Número 5, podemos recordar con dolor a nuestros seres queridos, pero también podemos encontrar a Dios en ellos, en su historia y en aquellos dones que Dios nos dio por medio de ellos. Así es que sí, podemos recordarles con dolor, pero también sería bueno encontrar a Dios en ese recuerdo, encontrar a Dios en esa historia que tuvimos con ellos, en encontrar los dones de Dios que nos dejó por causa de ellos. Número 6. La Biblia dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y se refería al Señor que no estaba más en la tumba, pero se aplica a nuestros seres queridos que fueron llamados por el Señor a su presencia y tampoco están en la tumba. Así es que busquemos al Señor en la vida de nuestros seres amados y un día encontraremos la vida de nuestros seres amados en el Señor, en la vida eterna. Repito, el Señor, busquemos al Señor en la vida de nuestros seres amados y un día encontraremos a nuestros seres amados en la vida del Señor en los cielos. Perdonen que me atoré, perdí la lectura. Número 7. Encontremos a Dios en toda hazaña humana y recordemos a nuestros seres queridos con esperanza y gratitud a Dios. Estas reflexiones que hemos tenido durante estos días, en realidad no eran exactamente sobre Josué. En realidad eran reflexiones acerca del Dios de Josué. Y tampoco eran reflexiones en relación al pueblo hebreo. En realidad eran reflexiones en relación al Dios del pueblo hebreo. Encontremos a Dios en todo. Encontremos a Dios en cada persona. Y no me refiero, no me malinterpreten, no, la gente no es Dios, ni usted es Dios, ni yo soy Dios, no. Pero Dios nos revela quién es Él a través de los demás, a través del amor, de su amor. Cuando alguien nos ama, cuando alguien nos sonríe, cuando alguien nos bendice, Dios se nos revela. Nuestros seres queridos, cuando estuvieron entre nosotros, esos por los que lloramos, esos por los que hacemos duelo, por los que tenemos luto, esos seres queridos nos revelaron a Dios. Quedémonos con eso, vivamos eso, experimentemos eso. Repito, encontremos a Dios en toda hazaña humana y recordemos a nuestros seres queridos con esperanza y gratitud a Dios, porque la vida sigue. Señor Santo, bendice a mis hermanos y mis hermanas y te pido, Señor, que más allá de mis palabras, de este devocional y de los anteriores que hemos tenido, seas tú el que consuele nuestras vidas, nos des aliento y fortaleza, porque sí, Señor, sí, ha habido duelo, especialmente en este tiempo tan especial que hemos tenido como humanidad. Pero también ha habido esperanza, Señor. También ha habido revelación porque tú nos has ayudado a entender quién eres y qué quieres de nosotros. Pero te pido que bendigas a mis hermanos y mis hermanas y que les das aliento y fortaleza a todos nosotros. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Espero que eso sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.